Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida. Hace 15 días, yo era un poco autorreferencial, porque al hablar con Ercilio Gianserra decía, yo debuté, mi debut absoluto fue en la Botica del 5, y el que me presentó fue Ercilio Gianserra. Esto fue hace 15 días. Hoy esa emoción se renueva, porque ese día Ercilio me presentó, pero quien me hace debutar en la Botica del 5 era el productor de ese momento, hace 40 años, fue en febrero del 75, y jamás me olvidé de aquella vez. El productor de ese programa y el que me abre las puertas a la televisión, al periodismo, a lo que es mi vida, fue Alfredo Velasco Ferrero. Han pasado más de 40 años y hoy estoy aquí con esta que es su lapicera, en esta que es su casa, y con la emoción que me provoca verlo, Alfredo. 40 años después, a lo mejor no te lo había dicho. Gracias por aquello. Muchas gracias a vos, porque tu presencia me pone muy bien. Veo que no me equivoqué en nada cuando tomamos aquellas decisiones, y en este momento yo tengo 76 años, estoy en el tramo final quizás de mi vida. Trabajé hasta hace muy poco tiempo activamente como periodista, y todavía lo sigo haciendo para entretenerme, porque nosotros, los que trabajamos de esto, los que tomamos este camino, nunca lo abandonamos, porque quizás, y pensándolo fundamentalmente, es una de las profesiones más hermosas del mundo si uno se la toma en serio. Yo nací en Máximo Paz, que es un hermoso pueblo del sur de la provincia, donde he tenido la satisfacción más grande de mi vida este año, porque las autoridades del pueblo, cuando esa localidad cumplía 125 años, a mi hermano Sergio y a mí nos dieron la distinción de ciudadanos ilustres. Y para mí es la distinción más importante que he tenido en mi vida, más allá de que me he tomado en serio el periodismo, cosa que no es fácil, vos lo sabés muy bien, cosa que es difícil, y habiendo nacido en un pueblo, y he tenido toda la suerte del mundo, porque el Dios creador y la Virgen María, yo soy de educación profunda jesuítica, y te lo voy a explicar ahora por qué. He tenido la suerte, porque ellos lo han determinado así, de que nacido en ese pueblo, mis padres fueron casados en el matrimonio por la misma persona que me bautizó a mí, que era el padre Pascual Netri, uno de los dos hermanos Netri, Pascual y José Netri. Pascual era párroco de Máximo Paz y José de Alcorta. Los dos fueron en cana, porque eran los que motorizaron el grito de Alcorta. En 1912, claro. Exactamente, junto con Francisco Netri, que era el sobrino joven, pero los ideólogos de este movimiento que tomó trascendencia mundial, y en la Argentina ni hablemos, eran Pascual y José Netri. Pascual fue el que me bautizó. Yo fui monaguillo en esa iglesia, tomaba el vino de misa como todos los monaguillos, y he tenido la suerte de que la gente lo recuerde a él y nos recuerde a nosotros por ese tránsito tan hermoso de los pueblos, donde en ese tiempo todavía había, por ejemplo, comadrejas, iguanas, y que se veían en la calle, pero zorrinos, todas cosas que recuerdo de chico en un pueblo que tenía calles de tierra. Mi formación fue en la escuela pública de Máximo Paz, General Belgrano. Después estuve con los salesianos, con los bayoneses, y terminé estudiando periodismo con los jesuitas en la USAL,
la Universidad del Salvador de Buenos Aires, porque en mi casa me habían inducido a estudiar medicina. Yo llegué a tercer año de medicina y le dije un día a mi viejo, no estudio más de medicina porque soy infeliz. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer vos? Y voy a estudiar otra cosa. ¿Y qué vas a estudiar? Periodismo. Te vas a morir de hambre, porque en ese tiempo los periodistas eran todos bohemios. A todos. Bueno, he ido a la USAL cuando el director era un hombre verdaderamente muy trascendente que me marcó muchísimo, y también me marcó la filosofía jesuítica para mi carrera, que todavía sigo transitando. Hablaste, Alfredo, del máximo orgullo, el máximo galardón fue que te designaran ciudadano ilustre de máximo paz, y eso que ha recibido otros premios, el Martín Fierro, el Santa Clara de Asís, la Cruz de Plata, de Q, Carlito Bermejo te ha distinguido. Carlito, en Magazine de Carlito Bermejo le agradezco siempre, porque él siempre ha distinguido mucho a los laburantes, y eso es una cualidad. Y aparte tuve la distinción de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe por mi actividad periodística en el ámbito judicial, por honoris causa, debido al tránsito durante tantos años en la investigación de la corruptela política, de la actividad judicial y de la delincuencia. De eso vamos a hablar, la corruptela política y la delincuencia, que van de la mano, claro está. Digo, Alfredo, volvamos a Máximo Paz. Hablaste de un pueblo de calle de tierra, cómo eran los pueblos en los que todos hemos nacido, o muchos hemos nacido, y seguramente los televidentes de este programa también. Pero, ¿tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era comerciante. Ellos habían venido de España. Mi papá era de Castilla la Vieja, de la ciudad de León, a la que tuve la suerte de conocer porque él nos llevó 2 veces a España. Y es un hombre que pertenecía a la nobleza española. Esto no tiene ninguna importancia, porque la nobleza española sirve para los títulos nobiliarios y nada más. Pero yo valoro mucho a mi viejo, porque mi papá era un hombre de formación muy sólida. Y cuando yo le fui a decir que no estudiaba más medicina, que me iba a dedicar al periodismo, no discutió conmigo una sola palabra. Me dijo, bueno, buscá la escuela de periodismo mejor que hay en la Argentina para mandarte a estudiar. Y me mandaron a Buenos Aires. Estuve 3 años en Buenos Aires, donde comencé a conectarme, empecé a trabajar en los canales. Trabajaba como tiracable en Canal 11, en ese tiempo, Telefe ahora. Bueno, trabajé en el 9, en el 13. En el 13 tuve un pasar muy hermoso, aprendí mucho cuando estaba Guamestre. Claro. Realmente una formación que vos notaste cuando comenzaste a trabajar con nosotros, que tenía esa impronta, la impronta de la seriedad, la rigurosidad. Bueno, por algo saliste como saliste, Carlitos. Alfredo, sí, yo tengo muchísimo que agradecerte, aunque hace años que no te veía, pero sos de esa persona que siempre se queda en el corazón de la gente, en el mío al menos. Tu infancia fue la infancia de cualquier pibe, te gustaba jugar al fútbol, ¿qué hacías? ¿Qué recordás de Máximo Paz? Yo era un buen jugador de fútbol, era mediocampista, inteligente, le mataba la cabeza. Mi hermano era un patadura, Sergio fue siempre muy patadura, era el número 9, pero era de esos que tenía un físico muy privilegiado, tipo el Ogro Fabiani. Entonces atropellaba a todo el mundo y muchas veces hacía goles. Era atrevido. ¿Cómo? Era atrevido, digo. Atrevido, pero aparte tenía muy mal manejo de la pelota. Yo era más fino para trabajar, sin jactancia ninguna. Jugué en el Máximo Paz, en el Club Atlético Paz, con la camiseta, jugaba en la reserva, y algún partido jugué en primera división. Bueno, tomaron caminos distintos, los dos en los medios de comunicación, pero tu hermano fue también atrevido en eso, ¿no? En su forma de vivir, de actuar ante las cámaras y demás, ¿no? No, Sergio es un hombre muy valioso, pero claro, de gran conocimiento de la comunicación. En Buenos Aires lo esmerilaron mucho, porque muchos de los que estaban en ese momento en el Gran Candelero le tenían miedo, porque Sergio era muy capacitado.
tenía un gran don de comunicación y era técnicamente un tipo muy dotado, sabía mucho de la técnica, de cómo comunicarse. Sí, señor. Y eso es verdaderamente muy valioso. A Sergio lo reivindico mucho y ahora tengo un sobrino que es un verdadero maestro, una autoridad, tiene 49 años ya en el tema de la producción y la logística de los medios de comunicación. Es Iván Velasco. Iván fue productor de Pettinato, productor de Pergolini, todos los éxitos. Cuando se caía Iván, se caían los éxitos. Eso es notorio. Tu hermano te dio muchas cosas, te dio muchas cuñadas también. Yo me casé una sola vez con una mujer maravillosa, luminosa, que me ayudó en la vida y que realmente me protegió. Tuve ese amparo necesario, porque las mujeres siempre en el fondo son las que mandan y uno hace lo que puede para satisfacerlas. Sergio se casó 8 veces y tuvo numerosas amantes. Pero bueno, cada uno elige cómo vivir, es son como formaciones distintas. Es como es. Vos sos tipo de una sola mujer. Exactamente. Soy el tipo de una sola mujer. Y tenés una hija. Una hija con 3 nietos. Tengo una nieta de 12 años que es Luna, después Victoria. Luna tiene una especie de inclinación intelectual, le gusta mucho todo lo que es la computación, le gusta mucho leer, le gusta mucho escribir. La segunda es Victoria, que tiene todo el bis de la artística, o sea, va a ser cantante, bailarina, está en la escuela de comedias musicales, bueno. Y el varón, que tiene 9 años, que es una incógnita todavía y que se ha inclinado mucho por el cómics. Alfredo, esta ha sido la primera parte. Vamos a la primera pausa. Enseguida retornamos con los caminos de la vida a este encuentro postergado, este encuentro de tantos años después con Alfredo Velasco Ferrero. Enseguida regresamos. Espérenos, por favor. Farmacia Longhi. Atención personalizada todos los días. PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 2 al 6 de febrero. Farmacia Longhi, a tu servicio. San Martín 1426 Soldini, teléfono 490-1413. Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste,
No te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos, tu diseño con estilo. Showroom Estanislao López 1184 Soldini, 490-1888. Felipélico Coseto Sepelios. Ofrecemos salas velatorias de primer nivel con equipamiento completo, brindando un servicio de sepelio de excelencia, con sectores privados que contribuyen a crear un ambiente de tranquilidad y contención. Atención las 24 horas, servicio de cafetería y azafata, Wi-Fi y cobertura médica. Área de servicios: Pérez, Soldini, Zavalla y Coronel Arnold. Felipélico Coseto, 0341-495-3128. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de fiambres y quesos regionales. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Buenas noches, perecinos y perecinas. Les quiero mostrar otra noche más de picnic nocturno que estamos compartiendo con todos ustedes. Acompáñame. Ya todo lo que está pasando: deporte, música, gastronomía. Desde el municipio seguimos impulsando espacios para poder tener tu comunidad, encontrarnos y que la cultura y el deporte sigan siendo el pilar fundamental de nuestra gestión. ¿Sumás el próximo picnic? Retomamos el diálogo con Alfredo Velasco Ferrero en este programa de Los Caminos de la Vida, en esta edición. Bueno, Alfredo, tu papá te mandó a la que consideraba la mejor escuela de periodismo en Buenos Aires, después retornaste, bueno, trabajaste en Tele11, ¿era de Héctor Ricardo García en ese momento o todavía no? Yo tuve una época con Héctor Ricardo García porque tuve la suerte, y eso por supuesto también se lo debo agradecer, de haber trabajado con Américo Barrios. Trabajé con José María Bamonde. Ah, bueno, me quiero morir. Me quiero morir. ¿En el año 79? Yo no, trabajé antes. en Crónica trabajé con Américo Barrios, en Bueno. Crónica que era de Héctor Ricardo García, también en el diario. Vos tendrás como yo el mismo concepto. José María Bamonde, Américo Barrios, era una persona a quien yo admiré y admiro y reivindico permanentemente como un periodista en serio. Totalmente. Y José María Bamonde era muy amigo de Perón, de Juan Perón. Juan Perón era una de las personas a que más escuchaba. Cuando tenía una duda lo llamaba
a José María y le preguntaba, y bueno, él le decía, mire general, me parece que se está comiendo la mague. O sea, le hablaba como si le hablara a un amigo. José María Bamonde era el jefe de redacción conjunto de televisión, radio y diarios. Y diarios, sí, era sí. Indicaba, y siempre recuerdo, porque tengo varios recuerdos de él muy presentes. Por ejemplo, yo fui la primera vez que me llevaron, porque me lo presentó ahí un amigo y me recomendó, entonces en la pared, en la sala de redacción en ese tiempo, había máquinas Remington y todas esas máquinas de Olivetti. Bueno, y había un cartel que decía: se ruega a los señores periodistas no retirarse de la sala de redacción antes de haber llegado. Entonces yo no entendía nada. ¿Te imaginas qué quiere decir eso? Entonces no me animé a preguntarlo. Se lo pregunté después. Entonces me miró y me dijo: ¿usted no sabe que los periodistas son todos unos vagos? Y que llegan y se van al bar de la esquina a charlar y están una hora. Yo no quiero que hagan eso, yo quiero que se queden acá y se pongan a trabajar y se pongan a investigar la información del día. Y otra cosa que me marcó mucho de él fue que todos los días me preguntaba: pibe, ¿te publicaron algo? No. Te van a rajar, porque los periodistas están acá para trabajar cosas valiosas y que te las publiquen, porque vos lo importante que tenés es que cuando escribís un artículo la gente lo lea, no que lo lean en tu casa. Ah, claro. Una maravilla de Un tipo, un maestro en serio. Un maestro, Verdaderamente. sin lugar a dudas. Vamos a meternos un poco, si te parece, vos tomá los caminos que quieras, pero ha sido tan rico lo tuyo, fuera de la producción del canal y todo lo demás, digo, aquí muy cerquita, porque estás viviendo muy cerquita de tribunales, que ha sido un poco tu casa durante tantos años, 40 años en los tribunales. Exactamente, ¿no? 40 años. Las cosas que habrás vivido allí, ¿no? Los secretos que guardarás. Vos sos un periodista muy inteligente, Carlito, siempre lo has sido, y la admiración mía para con vos desde el principio. Es cierto eso. Yo cuando llegué a tribunales, el primer día, venía con todas las ínfulas de los periodistas jóvenes que queríamos llevarnos a todo el mundo por delante. Y me decía, por delante desde el punto de vista de conseguirlo, sí, de conseguir la información. Porque los periodistas estamos para buscar la verdad, para criticar y para poner de relieve lo que la gente necesita frente a las autoridades institucionales constituidas. Por lo tanto, uno, cuando llega a un ámbito como el del tribunal, en ese tiempo era totalmente distinto de ahora, los jueces eran como enviados de Dios, eran semidioses, caminaban por el pasillo y no se los podían ni mirarlos, porque si vos los miraban muy fijo, te preguntaban: ¿qué le pasa a usted? ¿Qué quiere? ¿Qué? Eran gente de otro nivel. Entonces yo digo, bueno, voy a comenzar un trabajo de hormiga, yo inconscientemente, y comencé a transitar todas las mesas de entrada. En la mesa de entrada le decía al joven que estaba ahí: por favor, decirle al señor juez que yo soy tal persona, soy periodista, trabajo en tal medio y necesito que me dé información sobre esta causa, que me diga qué resolución tomó y si me puede dar a conocer la resolución. El empleado me miraba con cara de como lástima y se iba. Volvía y me decía: el señor juez dice que no lo va a atender, que no le va a dar ninguna información, que no tiene nada que decirle al respecto y que de ninguna manera le va a dar la resolución. Esa es mi primera experiencia. No fue la única, tuve muchas como esa. Luego de patear puertas 30 años, ahora los chicos que están trabajando tienen las puertas abiertas, porque los jueces no se pueden negar a darte información, porque no son dueños de las resoluciones, no son dueños de las decisiones. Las decisiones y las resoluciones judiciales son de la gente y por lo tanto se las tienen que dar a conocer. Más allá de que te digan que hay secreto del sumario, de que se debe preservar, con todo el respeto, lo preservamos todo el tiempo que usted diga, pero cuando yo venga a preguntar y la resolución está, usted tiene la obligación de dármelo, porque la Constitución de la Argentina dice que acá
el derecho de la gente es el que prima y nosotros somos solamente los intermediarios, solamente aquellos que estamos tratando de ver por qué las cosas son así y por qué no mejoran. Solían escudarse en aquello de los jueces hablan con sus sentencias. Totalmente, siempre. Siempre. Y eso era una especie de muletilla que habían logrado, pero que después uno, caminando por lo que es el andarivel institucional, se da cuenta que como nosotros somos intermediarios, no somos agentes de prensa del año, porque no estamos para hacer propaganda de los funcionarios, sino para criticarlos, porque yo en este momento no se me ocurre decir que el gobernador de la provincia hace tal cosa bien. Si lo digo es porque es una conversación general que involucra eso. Y es lo que corresponde hacerlo bien. Es lo que corresponde, pero yo estoy para decir lo que hace mal, claro, y lo que se equivoca y si hay corrupción, y eso es mi misión en la vida del periodista, y eso lo tienen que aprender los jóvenes, porque nadie puede rifar el valor de la verdad, ni subirse a la loma y creérsela, haciéndose el importante, agarrando la tarasca de aquellos que lo quieren comprar en la conciencia y vendiendo su libertad para poder emitir la opinión que tenga gana. Obviamente, Alfredo, no te voy a pedir nombres, pero ¿has visto corrupción en la justicia? Totalmente, sí señor. No voy a dar ningún nombre porque si no tendría que aportar pruebas. Yo siempre tuve la cualidad que tuvimos todos nosotros de cruzar las informaciones. Cuando yo me entero de algo, nunca voy a hablar de lo que me entero, voy a buscar por un camino que encuentro acá, y si este camino que va acá me lo cruza, acá en el medio está lo que yo quería buscar. Y esto es muy importante, y me he encontrado con mucha corrupción en muchos periodos de mi carrera periodística, y he tenido la suerte de poder decir mucha de esa corrupción, y también, como te habrá pasado a vos, tragarme enormes sapos con toda dignidad. Y se habla mucho de la independencia de los poderes, y en estos tiempos se habla específicamente de eso, pero seguramente has visto connivencia entre el poder político, el poder judicial y hasta el legislativo, ¿no? Es una tríada de corrupción allí. Para no hablar de historia, estoy cuestionando muchísimo en los últimos años el tema de qué manejo se ha tenido de la justicia. La cosa fue empeorando peligrosamente y hoy estamos en las condiciones que estamos, en medio de una sociedad fracturada que tiene una gran cantidad de gente al borde de la miseria y una gran cantidad de gente que está viviendo en la opulencia. Una ciudad que tiene un balcón al río con edificios de alta gama, y en el otro extremo de la ciudad, en el otro lado de la fractura, una cantidad de ranchos de lata y de chapa y de cartón, donde vive gente como uno, que es un ser humano y no ha tenido ninguna posibilidad de salir de ese lugar. Y eso tiene mucho que ver principalmente con la actividad de los políticos, porque los políticos en la Argentina, salvo las grandes excepciones y numerosas que ha habido, han defeccionado mucho, han hecho que la gran cantidad de gente de esta población que vive en esas condiciones lo esté porque no han hecho las cosas bien, y que han inficionado en los últimos años la vida de los argentinos con la introducción de la droga. Este es el tema más central. Yo, desde que me recuerdo, desde el proceso militar para acá, antes también habría que hablar, pero desde el proceso militar para acá, desde Leopoldo Fortunato Galtieri, que logró de alguna manera introducir algunos carteles de la droga boliviana en Rosario. Perdón. Vamos a la pausa ahora, estamos en tiempo ya. Sí. Esto no puede pasar así nomás como una frase, ¿no? Leopoldo Fortunato Galtieri, que logró ingresar a algunos carteles de la mafia, de la droga,
Bueno, ya seguimos, es apasionante la charla con Alfredo Velasco Ferrero. Ya regresamos, por favor. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitarios Ferrum, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Impulsamos jornadas de concientización y educación ambiental en las colonias de verano. A través del juego los chicos aprenden a reconocer qué son los residuos, a separarlos y a cuidar el entorno. En la colonia aprendemos jugando y podemos mejorar el ambiente en el día a día. En las actividades conocemos el proceso de recuperación de plásticos y la importancia de la economía circular. Las infancias y juventudes son protagonistas. La educación ambiental hoy es cuidar al Pérez de mañana. Pensaba yo en este programa con Alfredo Velasco Ferrero transitar más por el mundo de la televisión y todo lo demás, pero claro, es mucho lo que conoce, lo que sabe y la pasión que le ha puesto siempre. Terminamos el bloque anterior
terminaste hablando de Leopoldo Fortunato Galtieri, que introdujo la droga en cierto modo en Rosario. El ex comandante del segundo cuerpo de ejército en el tiempo del proceso militar y presidente de la República, que nos llevó con toda su manera de pensar junto con la de otros a la guerra de las Malvinas, en Rosario tuvo una determinante, un determinante desarrollo en muchas de las cosas que han pasado en los últimos años. Y digo esto porque en cierta oportunidad, siendo yo uno de los integrantes del Canal 5 de Rosario, donde trabajamos juntos, iba con la cámara una noche y me encontré con un exclusivo reducto de la zona céntrica de la ciudad de Rosario, donde estaban tomando, entro porque íbamos a hacer una nota con otras personas, y ingresamos al lugar y estaba el general Galtieri, el general José García Mesa, que había sido presidente de Bolivia hasta hacía poco tiempo, otro general boliviano que no recuerdo en este momento el apellido, y algunas personas de gente muy caracterizada de la ciudad de Rosario, tomando champán Dom Perignon, un champán francés. Entonces cuando nos ven, por supuesto que no les gustó mucho la presencia porque había una cámara en el medio, y vos sabés que cuando se abre el lente de la cámara, la impunidad se cae. Y entonces yo me acerqué y le dije: buenas noches, venimos a hacer una nota con otra persona, lo saludo y me retiro, porque los principios del periodista tienen que ser siempre los que primen frente a las circunstancias. Quizás haya habido algún error del cameraman de no haberlo tomado en forma así, sin que se dieran cuenta, pero bueno. Pero este hecho fue después conversado con otros colegas, entre ellos con Carlos del Frade, por ejemplo. Carlito escribió un libro muy valioso sobre la droga en la ciudad de Rosario, y está comprobado, está ratificado que tuvieron mucho que ver en la introducción, particularmente de el narcotráfico en las fuerzas de seguridad, y eso determinó lo que hasta ahora, hoy, estamos padeciendo, porque todos comenzaron a tomar dinero del narcolavado y del narcomenudeo, y en algún momento eso hizo una crisis que voy a conversar seguidamente, y que tiene que ver con la decisión de cada gobernante frente a una situación de tal gravedad. Durante los gobiernos peronistas, Bernet, Reviglio, bueno, Bernet menos, después Reviglio un poco más serio desde el punto de vista de controlar más el tema, después vino Reutemann inflexible. Yo tengo que reivindicar a Carlos Alberto Reutemann. En los dos periodos de su gobernación, acá nadie tenía permiso de nada, y entre ellos tuvo un gran ministro de gobierno que fue Jaime Belfer, que había sido juez federal y que conocía muy bien el tema. Después vino Obey en los dos periodos dentro de la normalidad, pero no tan riguroso como Reutemann. Después de eso viene la elección y gana Wiener. Wiener hace una especie de quiebre. Por eso, desde hace 8 años, quizás inconscientemente, sin mala intención, no lo sé, porque yo no tengo la varita mágica, la droga en Rosario fue, y en la provincia de Santa Fe, fue una explosión, algo terrible. Ya venía la policía bastante maltratada, con gente muy corrupta metida en el medio, pero que tenía que ver todo directamente con el poder político. El poder político no se daba cuenta o no tomaba las medidas, y eso fue empeorando notoriamente. Yo tengo para mí que después hubo otros episodios posteriores, en principio, y se tomaron como el que la policía se podía manejar fácilmente, se la dieron a algunos intelectuales que hacían dibujitos en el pizarrón, y vos para manejar la policía no tenés que hacer dibujitos en el pizarrón, tenés que tener autoridad, y además de autoridad, el tema del narcotráfico y la inseguridad no es un tema que vaya a ser muy fácil de doblegar, y que no es un tema de la policía.
es un tema multidisciplinario cuya responsabilidad mayor la tiene el que gobierna la provincia. Y en esta provincia, en los últimos 8 años, el desgobierno, la inoperancia, la inexperiencia, la falta de decisiones políticas correctas nos han llevado a los récords de crímenes, que en el 2013 264 muertos, en el 2014 255, y en el 2015, difieren las cifras mías con las oficiales, ellos dicen 151 y yo estoy hablando de 160 muertos en lo que va de este año. La semana pasada, 7 en un fin de semana. 7 en un fin de semana. Y uno emblemático, mataron a una parejita. Sí, 16, 17 años. Exactamente, que tiene todas las características de una venganza por haberse quedado con el dinero de la droga, no haber cumplido con lo que se comprometieron, y los narcotraficantes fueron a matarlos y los mataron. ¿Cuánto tiene que ver esto con la violencia en el fútbol? Digo, porque los barra brava no son hinchas de Central, o ellos no son apasionados por su club, son apasionados por el dinero en muchos casos, y por la droga. No estamos en condiciones quizás de hablar de nombres, pero las dos barra brava de los clubes principales de la ciudad de Rosario, tanto Newell's como Central, en los últimos 20 años han estado siempre atravesadas por los narcotraficantes y dominadas por ellos. Se vendía droga de todo tipo y se la continúa vendiendo en el día de hoy. Pero Alfredo, ni los narcotraficantes ni los barra bravas pueden tener esa libertad para moverse sin la complicidad del poder político y del poder judicial. Acá hay un tema muy central, porque los barra bravas de los equipos de fútbol generalmente tienen la conexión con los narcotraficantes que nunca caen presos. En Rosario mataron mucha gente, en Rosario han muerto tipos importantes desde el punto de vista del tráfico de drogas, y esa relación de los barra bravas con los narcotraficantes tenía otro capítulo más, que eran los políticos, que agarraban el dinero del narcotráfico para emplearlos en las campañas políticas. Y está comprobado que ha habido en los últimos años mucha gente comprometida que no tiene ningún interés a esta altura de los tiempos en que los periodistas que buscamos la verdad logremos llegarla a encontrar, porque les va a desnudar su actual situación y va a borrar para siempre la verdad histórica. ¿Vos viste la película Como Icarus? Sí. Montar, ¿no? De aquel que investiga, bueno, como Ícaro, como el pájaro, termina quemándose con el sol, digo. Un periodista, digo, empieza a investigar, y llega un momento en que ya no puede hacer más nada, y lo más probable es que lo maten si sigue investigando, ¿no? Así es. La pregunta tuya es muy buena. Cierta vez vino a Rosario un delegado de la CIA de Estados Unidos, un hombre que era de origen dominicano, hablaba muy bien castellano, tenía a su cargo todo Sudamérica desde el punto de vista de controlar qué pasaba con la droga. Entonces fuimos los periodistas que estábamos especializados, había otra gente también, pero bueno, entonces teníamos posibilidad de hacer preguntas. Entonces yo le pregunté, yo soy un periodista que me dedico, soy muy curioso, me dedico, dice, como todos los periodistas, me dice el tipo, hablaba bien en centroamericano, y digo, pero le pregunto algo, yo, si me dedico a investigar la droga y a los que trafican droga, ¿cuáles son los riesgos que corro? Dice, hizo un parate, un silencio, y me miró y me dijo, vea, le contesto con una pregunta. ¿Usted le agarró plata a los narcotraficantes? De ninguna manera,
no lo haría, no lo hice, no lo haría, de ninguna manera lo haría, porque para mí la profesión es muy importante y es una de las más lindas del mundo, como lo digo habitualmente, y sirve para, teniendo libertad, trabajar en serio. Entonces me dijo, usted no va a correr ningún riesgo, a usted no lo van a matar, matan a los que lo traicionan agarrándole dinero y no cumpliendo con lo que le prometieron. Y usted nunca le prometió nada, yo no, nunca le hice. Bueno, es la visión que yo tengo de muchos años de mi profesión en el ámbito de la seguridad. Y esto es una verdad a todas luces, más allá de que pueda haber excepciones. Bueno, enseguida entramos en un nuevo bloque. Yo, como habrán advertido, he hablado muy poco, y yo se lo decía a Alfredo antes, y todos lo sabemos, esto, el periodista es como el árbitro de fútbol, cuando más inadvertido pasa en una entrevista mejor, y hoy más que nunca sería una irreverencia interrumpir a alguien que habla con tanta propiedad y además no solamente con conocimiento, sino que todo eso respaldado por una actitud ética durante toda su carrera. Ya regresamos, espérenos, por favor. Vamos a hacer la puesta en escena de la historia del pueblo. También yo voy a bailar, así que estoy contentísima. Un arroyo que va al Paraná te cruza por el sur y una torre que a la aurora brilla con más luz. Particularmente los temas que vamos a presentar hoy en Ramales hablan de eso, hablan un poco de la historia de nuestro pueblo, tanto de su ubicación como de dónde viene, de dónde venimos cada uno de nosotros y los momentos que vivimos. Otra noche más en él. Tu ahijado habrás querido escribir. Le dejo un saludo a todos Soldini y que los que tienen vergüenza, que no tengan vergüenza porque les pueden dar ánimo y ya saben. Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14. Teléfono 495-1499. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Daal Alimentaria S.R.L. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región
que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño, con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitarios ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Bueno, retomamos la última, es apasionante este programa, es la última parte, lamentablemente ya hemos llegado al último bloque. Alfredo, a ver, con una vista de tu inteligencia, tu experiencia, tus años vividos realmente, digo, hablamos de políticos corruptos, de jueces corruptos, de narcotraficantes, de todo esto que se ha formado y que bueno, nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pero digo, el argentino en general es proclive a caer en la corrupción cuando se le ofrece algo. Digo, nuestros políticos salen de acá, nuestros dirigentes gremiales, nuestros jueces, también nuestros periodistas, todos somos argentinos. Tengo una apocalíptica visión de la cuestión. Para mí la sociedad argentina es corrupta y eso tendrá que ser cambiado. Yo, como buen discípulo de los jesuitas, porque los jesuitas no son una congregación cualquiera, por eso la historia los ha marcado tanto, que tuvieron 2013 años sin que haya habido nunca un papa jesuita, y ahora a mi modo de ver se equivocaron y eligieron a uno, y está dando la vuelta al mundo, porque se ha convertido en el tipo más trascendente, yo digo, el único líder mundial que existe, más allá de algunas otras religiones que tienen sus líderes religiosos, pero no es un líder religioso, es un individuo que está cambiando la historia. Respetado y querido por un presidente protestante como Obama, por ejemplo. Exactamente. Aunque Obama tiene algunas cosas de su formación de familia, donde había gente que era católica. Bueno, lo que te llega a decir que tratando el camino, yendo por el camino de reivindicar la decencia, la ética y la honestidad, es que nos encontramos en este momento en una sociedad como esta, y por eso los productos son los que son. Dentro del periodismo también muchos chicos se equivocan, mucha gente que realmente se equivoca, se han hecho millonarios con el periodismo, y el periodismo no es una profesión para hacerse millonario, es una profesión para tener prestigio, para vivir decentemente, como dice el Papa, el periodismo está para vivir decentemente, para tener los recursos para vivir normalmente y ayudar, y además, si no estás para servir, ¿para qué sirve la vida? ¿Cuánta actualidad tiene Discépolo hoy, no? Totalmente. Fui un gil, sí, porque que me creí, bueno, el tango, yo soy un tanguero. Yo también. Irreductible. La araña que salvaste te picó, dale que va, ¿no? Sí, yo soy un tanguero irreductible, quiero mucho a la gente que ha hecho eso y a los grandes autores. Y lo que estás diciendo es totalmente la verdad, y estamos en una época muy difícil. Los argentinos, que somos un país maravilloso de 1000 razas, y que de acuerdo a la formación que hemos tenido vamos transitando por la vida. Siempre recuerdo a mi abuelita querida, yo tenía una abuela que me marcó mucho en la vida de chico. ¿Española? Italiana. Italiana. Se llama María Bianchi. Nosotros somos producto de España,
por mi papá y de mi mamá, que era argentina, nacida de italianos. Mi abuelo era nacido en Milán, y lo único que recuerdo de él es que era bajito, era inteligente, comerciante, y decía siempre: io sono de Milán, como si Milán fuese, por ejemplo, la Meca, no sé. El centro del mundo, sí. Y mi abuela era nacida en la localidad que se llamaba Como, que está al lado del lago de Como, en el norte de Italia, y era una mujer muy culta, leía varios idiomas, y a nosotros desde chico siempre nos motivó con una gran dulzura, una ternura que me llega hasta hoy. Digo, ser honesto en este país es ser un gil, como dicen algunos tacos. Yo creo que no. No, uno no se siente así, pero es mirado como un gil a veces. Sí, es mirado como un pero gil. Cuidado, ¿qué me ha pasado a mí en lo personal? Yo, siguiendo la profesión, me han ocurrido cosas verdaderamente impactantes, desde tratar de comprarme la conciencia, de acallarme, de mandarme gente que le diga a mis jefes que no hable más de tal cosa. Por suerte siempre he tenido gente por encima que me ha bancado. Hemos logrado algunas cosas muy importantes acá que no vale la pena en este momento porque sería muy largo explicarlo. Separar a la gente que estaba en la corrupción. Bueno, lo que tengo que decir es que, siendo todo lo que te dije que uno tiene que ser, tenés una especie de gran muralla donde los que te ven venir dicen: allá viene por la pinta, allá viene un periodista, pero ojo, que aparte es un tipo decente, y eso es impagable. Yo, con toda humildad, siempre he ingresado a los lugares en el último lugar, como dice Francisco: los últimos serán los primeros, siempre último, tranquilo, me voy a sentar en el último asiento, no en el primero, pero siempre alguien se da cuenta de que estás vos ahí y que sos lo que sos. Alfredo, ¿cuál es tu opinión acerca de el periodismo militante? Digo, la grieta. Por un lado, 678, donde se aplaude todo lo de la presidenta. Viva, estornudó muy bien. Y por el otro lado, Canal 13, donde le critican hasta que estornudó mal. Digo, esta grieta que se ha hecho, que esto es un Boca River ahora, es un Boca River trasladado a la política, o estás acá o estás allá, y es muy difícil estar en el medio. ¿Cómo lo vivís como periodista vos? El periodismo militante no existe. Eso es un invento de aquellos que tienen ganas de estar en esa posición. Lo otro que decís es rigurosamente cierto. Uno tiene que saber elegir a los que son, como te digo, periodistas en serio, que han tomado la profesión como lo que dice el estatuto del periodista, lo que dice FOPEA y lo que dice aquel que tiene sentido común. Acá en Argentina hay muchos periodistas muy serios que trabajan para buscar la verdad. Y esa es la misión fundamental del periodista: buscar la verdad y transmitírsela a quien quiera escucharla. Y siendo de esta manera, uno reivindica tanto a los que fueron nuestros maestros, a los que pasaron antes por la profesión, entre los que hubo muchos muy valiosos, y los que en la actualidad luchan por ser independientes. Pero te digo una cosa, Alfredo, esto nos quedan 2 o 3 minutos. Esto es así, digo, también. Una cosa es la libertad de prensa, no siempre son los periodistas, el periodista puede ser muy honesto, y otra cosa es libertad de empresa. Bueno, esto es una vieja frase de periodismo, pero es muy difícil porque el empresario, el dueño del medio, tiene también una ideología o está vendido a una determinada ideología, y entonces para el periodista es muy difícil. La gente dice los periodistas, bueno, aquí hay los empresarios periodísticos también, ¿no? Ese es el tema. Es cierto lo que estás diciendo, totalmente cierto. Ahora es una decisión personal tuya. Si vos acallás tu mensaje y repetís el que te están dictando, o si vos decís, bueno, mire, yo si no digo lo que se me da la gana, me voy de este lugar. Y eso es un riesgo, porque vos detrás tuyo tenés una familia,
tenés que sustentar la familia, pero eso tampoco no te puede condicionar para que vos seas una persona que diga como Chirolita algo que le estaban dictando. Vos sos un tipo incorruptible, lo has sido, pues yo voy a tratar de corromperte con una botella de vino. Distribuidora Andina, que es auspiciante de este programa, este vino patero. Yo no sé si tomás vino o no tomás, pero si no, bueno, se lo podés regalar a alguien o compartirlo con alguien, ¿no? Es para vos. Déjalo acá. Yo tomo vino tinto. Ah, mira vos. El único vino que tomo. Incluso tomo alguna vez champán, pero mi preferido es el Malbec. Y lo tomo porque, aparte de hacerme bien, yo como Horacio Guaraní pienso que siempre es bueno tener un palenque donde rascarse. Alguna vez estaba yo en Buenos Aires en un recital, creo que cumplía 60 años, para ir al cumpleaños de Horacio Guaraní, y alguien le grita: ¿cuánto cumplís, Horacio? Y dice: 60 litros, dijo Horacio Guaraní, que hoy tiene 90, que está por allí medio complicado de salud. Bueno, nos quedó chico el programa. Está mejorando mucho, Horacio, y aparte de mejorar mucho, siempre recuerdo un tema que me tiene atravesado de él. Él es uno de los poetas más importantes que la Argentina tiene. Gran autor. Y que tendría que ser estudiado en las escuelas. Y dejarnos de estudiar muchas cosas que muchas veces no tenemos necesidad. Y sin necesidad de conocer a tipos como él. Y que es La canción del viento. La canción del viento, sí señor, sí señor. Y hay una canción también recomendable que tiene que ver con el viento, que es de José Larralde, que se llama El viento y el roble. De roble, que presumía de ser el más viejo. Sí. A mi sombra vi pasar miles y el viento le dice: ¿cómo puedes hablarme de ese modo? Serás el más antiguo de los robles, pero olvidas que yo traje tu semilla, ¿no? Pero un gran autor, y el carcelero fantástico, estamos prisioneros carcelero, digo, fantástico. Alfredo, gracias por 1975, como se lo dije a Ercilio hace 15 días, gracias por esto 40 años después. Es un honor, un privilegio haber estado con vos, y es un privilegio para mí decir que quien me hizo debutar en el periodismo se llama Alfredo Velasco Ferrero. Gracias. Carlito, me haces emocionar muchísimo, aparte porque yo siempre, y de vos desde históricamente lo sabes, te he valorado muchísimo, desde el primer día hasta que estuvimos juntos, después tu irrupción en Buenos Aires y un despegue que estamos esperando que llegue en un momento para reivindicar aún más esta profesión que es una de las mejores del mundo. Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, allí lo dijo Alfredo, varias veces lo dijo, y yo obviamente suscribo en un 101%, si esto fuera posible, que es la profesión más hermosa del mundo, en la que hemos elegido. Esta profesión tan hermosa que no sabemos dónde nos llevará la próxima semana con los caminos de la vida. Así que gracias, muchísimas gracias, y hasta la semana que viene.